Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué bien que podamos estar de vuelta en nuestra casa, así debe ser, ¿no? Porque muy bonita la parroquia, pero ya no hay nada como el hogar, ¿no? Y es verdad que podría haber más de un reclamo porque nos falta Jesús sacramentado. Sí, dice, es verdad, Padre, no lo ha traído. Yo ofrezco mis disculpas porque estaba yo en la calle, tuve que salir, y entonces ya se me descuadró. Y como tenía que llegar pronto, porque si no los reclamos son... ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Entonces, he llegado pronto y bueno, pues... pero aunque no nos acompaña la presencia de Jesús sacramentado, sabemos, y eso nos enseña la fe, que Jesús está en nuestro corazón. Más íntimo que mi propia intimidad, decía San Agustín. Yo que te buscaba fuera y estabas dentro de mí, dice el santo. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? ¿Cuánta verdad hay en saber que tú y yo podemos encontrarnos con Dios en todas partes? En todo lugar. Algunas de las que está aquí no se acordará de esa propaganda de Sicafé, que decía, Sicafé, siempre y en todas partes. Y es verdad, con la presencia de Dios, el saber que Dios está siempre a mi lado y en todas partes. Donde yo esté, allí está el Señor. Y por eso podemos hacer nuestro rato de oración. Porque Dios está a nuestro lado. Dios nos acompaña. Qué alegría saber que tú y yo tenemos un Dios cercano, el Emmanuel, el auténtico Emmanuel, el Dios con nosotros. Y que cuando pues hacemos como dice el Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Allí está Dios. Y por eso procuramos que junto a ese silencio exterior, pues para hacer oración, pues lógicamente el mejor lugar es la iglesia, el oratorio, la capilla. Pero a veces la vida es así y tenemos que buscarnos un rincón en nuestra casa. Y es difícil. Es difícil. Porque siempre aparece un hermano que molesta, una mamá que te pide un favor, un perro que está por ahí. Entonces eso es así, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle, tú y yo, al Señor, que en este rato de oración seamos capaces de escuchar la voz del Señor. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres decirme? Yo quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu palabra, quiero realmente estar contigo. Para mí, Señor, no hay mayor alegría que estar a tu lado, que perder, entre comillas, tiempo contigo. Vamos tú y yo entonces a pedirle a Jesús que este rato de oración sea de mucho provecho, que escuchemos la voz del Señor, que sepamos saborear su presencia en nuestro corazón. Qué alegría, Señor, que estás conmigo, qué alegría de que estés a mi lado, que puedo invocarte en cualquier momento y saber que siempre me escuchas. Pongamos este rato de oración en las manos de la Santísima Virgen, ella que vela por nosotros, cuida de cada uno de nosotros, también, con toda seguridad, nos va a ayudar
a hacer con alegría este rato de oración. Del Evangelio según San Mateo. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Ya sabemos que en el tiempo del Señor, dentro del judaísmo existían algunas ramas. Estaban los fariseos, que eran mayoría. Tenían dentro del judaísmo tenían unas creencias particulares. Los saduceos tenían otras, porque, por ejemplo, los saduceos negaban que pudieran existir esas realidades sobrenaturales, angélicas. Estaban los esenios, que esos se lanzaban para el desierto. Estaban los celotes eran ya, tenían un carácter más combativo. Muchos de ellos mezclaban la religión y la política, y lo que no querían era tener al Imperio Romano encima, ¿no? Entonces los fariseos ven la contienda que tiene Jesús con los saduceos. El texto anterior no lo hemos leído porque no es parte del Evangelio, pero el contexto es esa pregunta que le dicen: Maestro, dice la ley de Moisés, la ley de Virato, que si alguno muere sin tener hijos, que el hermano se case con la viuda, y así hay 7 que se casan, ¿no? Entonces el Señor les contesta, los deja cao. Entonces dice: los saduceos perdieron, ahora vamos nosotros, los fariseos, a ver si conseguimos hacer una pregunta y le ganamos a Jesús, ¿no? Impossible, ¿no? No van a poder, ¿no? Ni lo sueñen, ¿no? Los fariseos, por eso, al oír que los saduceos ya quedaron cao, les hacen la pregunta, dice: bueno, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Claro, la pregunta es, como siempre, media tramposa, ¿no? Porque eran cientos de normas que existían en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco. Cientos de normas. De todo tipo, rituales, de lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer, cuántos pasos dar. Será una serie de normativas, una selva de normas, que lo que había ocasionado era que se estaban olvidando de lo principal. Ese es el peligro. Olvidar lo principal. Y es lo que pasó. Fíjense que el Señor en un momento les hace ver, lo vamos a ver, ¿no? Pero dice, bueno, eso que les pasaba a los fariseos, ¿no? De perdernos en tantas cosas accidentales y olvidar lo esencial, nos puede pasar a ti y a mí. Olvidarnos lo esencial. Ese es el peligro de las cosas maravillosas, las cosas grandes. Te puedes acostumbrar a ellas y te olvidas lo esencial. Pasa en muchas actividades, en el estudio puede pasar, en el trabajo, en las relaciones familiares. Olvidarnos lo esencial. Lo esencial es, y el Señor dice, Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Es como que les da una sacudida y le dice: oye, pero es que tú tanto te preocupas por unas normas accidentales, otras no tanto, ¿no? Pero te estás olvidando lo esencial. Lo esencial es amar a Dios. Lo esencial es que Dios sea el centro de tu existencia, el horizonte de tu vida, el marco en el que te mueves. ¿Y cuántas veces tú y yo lo decimos delante de Jesús? Señor, ¿cuántas veces me he olvidado de esto? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Y es que el Señor no se merece otra cosa, sino todo. Todo se merece el Señor.
¿Cuántas veces tú y yo no le damos todo a Jesús? ¿Cuántas veces el Señor, por nuestras debilidades, por nuestro egoísmo, pasa a segundo lugar? Aquí el Señor, cuando dice amarás al Señor tu Dios, está utilizando un texto del capítulo 6 del Deuteronomio, que es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuche Israel, el Señor, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. El Shema Israel. Un texto que para el judío piadoso era muy significativo. Un judío piadoso se sabía de memoria el texto que acabo de decir y dice, ay, usted se lo sabe de memoria. Sí, lo que pasa es que los sacerdotes los rezamos en las completas una vez por semana, el sábado. Y entonces ya pues, 20 años rezándolo todas las semanas. 20 años por 52 semanas, ya pues son 1000 veces, ¿no? Entonces, fácil aprendérselo, ¿no? Y el judío piadoso tenía la costumbre de el Shema Israel, escribirlo en un papelito, lo ponía así como en un pequeño tubito, ¿no? Lo entubaba y lo solía poner en el marco de la puerta para que cuando estuviera en casa o yendo de camino, por eso lo ponía allí en el marco de la puerta, el judío entraba y tocaba el Shema. Alguno tocaba y se besaba la mano, ¿no? Como un acto de piedad, ¿no? Muy bonito, que le hacía recordar esas palabras, ¿no? que debes llevar en tu corazón siempre, es lo que dice el Señor. Yo creo que ya lo he contado, pero hay una película, El hombre que hacía milagros. La pueden encontrar en Vimeo, no en YouTube, en Vimeo, ahí está. Y en esa película, Jesús, cuando regresa de trabajar, se supone que según la película, el guión, trabaja en Séforis, entonces regresa a su casa, ya San José no está la Virgen, y es bonita la escena. Claro, yo me di cuenta después de haber visto la película como 10 veces, ¿no? Porque así nomás tú dices, ay, qué bonita, no te das cuenta, ¿no? Pero Jesús cuando pasa, entra, toca y ves, ¿no? Toca. Porque esas palabras, amarás al Señor tu Dios, deben estar grabadas en tu corazón, en el tuyo y en el mío. Señor, graba a fuego esas palabras. Que te ame con todo el corazón, que no haya ningún rincón de mi vida que no te pertenezca. Que no haya ninguna esquina de mi alma que esté llena de telaraña, de mugre, ¿no? Sino que al contrario, que llenes ese corazón mío, Señor. Y que te ame yo con todo, ¿eh? Con todo. Cuando decimos con todo, o sea, es todo. Inteligencia, voluntad, afectos. Hay que amar al Señor con afecto. No se le puede amar de otra manera. O sea, es imposible no amarle con el afecto, con toda el alma. ¿Por qué podemos al Señor amar también con nuestros sentimientos, con nuestro afecto? Porque ha querido tener un corazón como el nuestro. Ha querido amar con afecto humano. Y por eso tenemos tanto cariño al Sagrado Corazón de Jesús. No porque yo sea el párroco del Sagrado Corazón de Jesús, sino porque es verdad, pues. El Señor ha querido tener un corazón. Y amaba a sus amigos, pues con afecto. Y así tú y yo amamos también al Señor. Y eso queremos. Amarle con cariño a Jesús. Quererle como al mejor de los amigos. Amarle con todo el corazón. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Ese es el segundo texto que está tomado de Levítico 19. Donde dice, oye, muy bien, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu afecto, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo.
¿Quieres saber cuál es el resumen de todo? Esto. Y es que el amor a Dios no puede ir separado del amor al prójimo. Imposible. Son como las dos caras de una misma moneda. No hay una moneda con una sola cara. Amar al Señor implica amar al prójimo. Por eso el apóstol San Juan en la primera carta dice: mentiroso es aquel que dice que ama a Dios y a quien no ve, y no ama a su hermano a quien tiene cerca. Mentiroso. Y se puede decir al revés. Si dices amar al prójimo y no amas a Dios, no es el amor de Dios propiamente. Eso puede ser otra cosa. Filantropía, una especie de solidaridad humana, pero no es la caridad de Dios. Y claro, tú y yo que venimos a la oración, que procuramos estar cerca del Señor y bueno, pues el sábado le dedicamos un tiempito a Jesús para pues, hablar con Él y formarnos, tal. Y oye, eso se tiene que notar, pues, en tu casa. Ahí se tiene que ver. Porque luego la gente, cuando digo la gente, me refiero a tu familia, va a decir: ah, todos los sábados te vas al coral y mira cómo te portas. Es lo típico, ¿no? Que no nos pase eso a nosotros. Sino que realmente se note que estoy llenando mi corazón de Dios para vertir esa caridad a los demás. Para compartir ese amor de Dios que recibo a los demás. No puede faltar esa misericordia, esa ternura, ese cariño a los nuestros, al prójimo. Ese es el prójimo. Y es verdad que en Jesús el concepto de prójimo se amplía, ¿no? Nos acordamos muy bien de la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde el Señor dice: oye, el prójimo no solo son los tuyos, sino también incluso el desconocido. Como dice una de las últimas canciones de Bon Jovi. Perdón que traiga este ejemplo, ¿no? Pero es al final de una canción que se titula Haz lo que puedas, ¿no? Casi al final de la canción dice: es hora de amar al prójimo. Se pregunta, ¿no es quizás momento de amar al desconocido? Se pregunta. Porque ese quizás es el amigo que aún no conoces. Está muy bien dicho. Ese es el amigo que aún no conoces. Pero bueno, como sabemos bien que la caridad empieza por casa, con los nuestros. ¿Qué vas a hacer en este fin de semana? Pues por los tuyos. ¿Cómo le vas a manifestar el amor de Dios? ¿Cómo se va a notar que realmente les quieres? Es que ya lo saben. No es suficiente con que lo sepan. O que lo supongan. Hay que demostrarlo. Aquí está el resumen de todo. En el fondo, lo que hace el Señor es mostrarnos de manera sintética, resumida, las dos tablas de la ley. Justamente hace unos días preparaba la catequesis con unos catequistas y entonces veíamos en el libro de catequesis que está un dibujo de Moisés con las dos tablas, ¿no? Y estaba 5 en una tabla, 5 mandamientos en una tabla y 5 en otra. Yo les explicaba que eso no es así. Es 3 en una, 7 en otra. Porque los 3 primeros son respecto a Dios y los 7 restantes son respecto al prójimo. Y por eso el Señor lo divide en 2, el mandamiento doble. Pero luego uno se puede hacer una pregunta. Muy bien, el Señor dice que el resumen está allí, de la ley y los profetas. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dice, pues se resume en eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que Dios me mande a amar? ¿Acaso el amor no es algo que debe ser espontáneo, natural? ¿No es algo que debería brotarnos, ¿no? Salir, ¿no? Eso habitualmente asociamos al amor, ¿no? Es que debe nacerte. Pero no. El Señor nos dice, ama a tu prójimo si te nace. Dice, ama a tu prójimo, no le des vueltas.
¿por qué el Señor puede mandarnos amar? ¿Acaso no es algo libre? ¿Acaso no es algo que yo puedo hacer si quiero o no? Dios puede mandarnos amar porque Él nos amó primero. Él nos ha manifestado su amor. Hemos sido creados por amor. Él nos ha hecho hijos suyos a través del bautismo. Por eso Dios me puede mandar a amar, porque me ha hecho capaz de amar. Porque su caridad me llena y por eso puede mandarme. Y por eso me manda a amar al prójimo. Pero luego uno también se podría preguntar, pero no es un poco atrevido, ¿no?, de parte de Dios que diga, ámame a mí, ¿no? En el fondo ese es el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién es Dios? Yo, dice él, ¿no? O sea, a mí tienes que amarme. ¿Por qué lo manda? Porque nos hace bien a nosotros. A Él no le aumenta la gloria, porque ya, gloria eterna, es todopoderoso, es Dios. Pero amar a Dios nos hace bien a ti y a mí. Nos conviene. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Por eso Dios manda que lo amen. No por Él, sino por nosotros. ¿Cuántas cosas mejorarían si pudiéramos vivir esto, ¿no? ¿Cuántas cosas? Además que esta es la pregunta que habitualmente se hace a los papás y padrinos cuando se va a bautizar a los niños. A los papás se les pregunta, ¿están dispuestos a educar a sus hijos en la fe? ¿Para qué? Cumpliendo los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseñó en el Evangelio. Los papás ni se enteran a veces de las preguntas que uno hace. ¿Están dispuestos? Callados ahí. ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Y luego los padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Es lo que al final construye la vida cristiana y construye una sociedad. O sea, si pudiéramos vivir esto, ¿cómo irían las cosas en la familia, en la sociedad, en el mundo? Como a ti mismo, ama a tu prójimo. Ama a Dios con todas tus fuerzas. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, verdad? Suena utópico. Uno, como ve el mundo, no puede pensar, esto vamos a intentar sostenerlo, a menos que no se desbarate tanto, ¿no? Suele ser, o podría ser la consigna, pero no. Es momento de sembrar amor, de sembrar el amor de Dios que tú y yo hemos recibido, y de ayudar a construir un mundo mejor. Ay, pero el mundo es muy amplio. Sí, somos una gotita en el océano de la vida. Sí, pero ¿cuánto bien puedes hacer con tu vida? Muchísimo bien. Hay una película, un clásico de Navidad, muy recomendado, ese existe en YouTube, se llama Qué bello es vivir, me parece que es el año 43, a blanco y negro, no se asusten si es a blanco y negro, ¿no? Acostumbrados a ver ya en 3D, ¿no? Es un clásico de Navidad, un hombre que pide una buena cantidad de dinero y entonces quiere suicidarse. Y está a punto de lanzarse de un puente cuando Dios le manda un ángel, que es un ángel en modo de persona, ¿no? Le manda un ángel para que lo salve, ¿no? Lo salva de una manera un poco ahí cómica. Y entonces el tipo está un poco asqueado de la vida, ¿no? Si no hubiera querido yo existir. Ah, sí, le dice el ángel, que él no sabía que era un ángel, ¿no? Así como Rafael, ¿no? Que no se sabía muy bien, ¿no? Entonces le dice, ah, sí, bueno, vamos a hacer un recorrido de cómo sería la vida de los demás si tú no existieras. Y efectivamente, empieza a ver todos los demás personajes de la película,
una vida triste de todo el mundo. Porque él sin pensarlo mucho, había sembrado mucho amor y mucho bien en tantos corazones, que si él no hubiera estado, la vida de la gente hubiera sido un desastre. Entonces él se asombra, dice, es increíble que yo pueda hacer tanto bien, ¿no? Y es que cuando uno siembra amor, hace muchísimo bien a las almas. Acerca muchas almas a Dios. Qué bueno es Jesús, que ha sembrado su amor en nuestro corazón y desea que lo sembremos en los demás. Esa es la tarea que podemos llevarnos de esta meditación. Ese es el compromiso que podemos sacar de este momento de oración. Señor, ayúdame a sembrar amor. Que donde yo esté, la gente se sienta querida. ¿Cuánta falta hace? Gente que no se siente comprendida, gente que no se siente querida, gente que no se siente atendida. Allí estás tú. Para enseñarles con tu atención, con tu cariño, a amar a Dios y al prójimo. Porque es algo que vamos a vivir tú y yo y vamos a esforzarnos en vivir, pero que también vamos a tratar de transmitir a los demás. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cómo vas a concretar ese amor a Dios? Quizás puede ser cuidando mejor tus ratos de oración, visitando a Jesús sacramentado, tratando de comulgar con mayor devoción, procurando en la misa estar con un poquito más de atención. Yo sé que no es tan fácil, ¿no? Uno se dispara y se va para otro lado, ¿no? Y amor al prójimo. En tu casa, ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a ayudar? ¿Qué puedes hacer por aquella persona que está enferma y que a lo mejor no puedes visitar, pero sí puedes llamar? O quizás por aquella persona que necesita ayuda y que tú se la puedes ofrecer. Tenemos tú y yo que conseguir que la gente se sienta querida por Dios. Pero como Dios no va a bajar, a no ser, bueno, puede hacerlo, quiere el Señor utilizar tu corazón para manifestar su amor al prójimo. Vamos a pedírselo a la Virgen en esta mañana, en la que por fin hemos vuelto. Demos gracias a Dios por este paso tan importante, ¿no? Personalmente también pienso que para mí es más fácil aquí predicar. Porque no sé, la iglesia como que es muy grande, ¿no? Me da la impresión que ustedes se duermen, ¿no? Pero no, mentira. No. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a amar de verdad como ella lo hizo. A tener un corazón como el suyo, entregado a Dios y entregado al prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.